Gracias, Mauricio. Hola, ¿qué tal, Hernán? Miguel Aguirre Hola, para Miguel. Deport13.com. Preguntarte un poco sobre la competencia interna que hay en la defensa. Hemos visto algunos cambios. ¿Cómo ves esta competencia? Gracias. Bien, Miguel. Sí, los cambios fueron obligados, ¿no? La baja de Miguel por la ruptura de cruzado, después la lesión de Jared. Entonces, eso acelera determinados procesos que ya tenemos establecidos como para ir incrementando el nivel de los jugadores. Oscar entra a la saga central eh, sin estar aún totalmente, digámoslo, actualizado, ¿no? Esperamos mucho más de él, pero sabemos que se necesita tiempo, ¿no? Para comprender, para entender, para poder tener la mejor capacidad de resolución, no solamente como jugador, como individuo, sino como pareja de alguien, ¿no? Tanto hacia un lado como hacia el otro. Los valores son buenos, pero bueno, nos ha costado volver a encontrar esa pareja que empezó al principio del torneo y que lo había hecho bien y que tardamos un torneo para ponerlos a punto. Esos procesos de adaptación son reales. Viene también Brandon Sarteaguín, está trabajando duro, trabajamos con él en circunstancias o en situaciones muy especiales desde que empezó este torneo, para que él pudiera estar bien y mejor lo antes posible. El otro día, un par de errores, pues se vio un poquito esa falencia, ¿no? Esa falta de tiempo, no diría de trabajo, porque el trabajo se hace, pero esa falta de tiempo en estas circunstancias especiales. Así se da, pero los veo bien, muy tranquilos, motivados, con el dolor de los errores en partidos pasados, y esperemos que esos golpes ayuden a madurar más rápido. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Gemima Mondragón de Diablomanía. Adelante, Gemima. Gracias, buenas tardes Hernán, gusto en saludarte. Pues preguntarte, dado lo que ha mostrado el rival en este torneo, ¿qué tan peligroso esperan a Querétaro este domingo? Gracias. Como todos los partidos, sin subestimar al rival, sabiendo que cada uno tiene sus particularidades y ya quedó visto, ¿no? En lo que va de este torneo, en estas 11 fechas, la peligrosidad que tienen todos, no importa la cancha, lo difícil que es ganar, el nivel de paridad que hay. Entonces, sí, atender las circunstancias como son. Va a venir un rival complejo, fuerte, que se armó mejor en la fase defensiva, trabajan más juntos, son más, tal vez más equilibrados, pero nosotros tenemos que seguir atendiendo nuestro juego, volver a recuperar el juego corto, no hacer el juego tan largo, tener una presión alta mucho más adecuada a lo que se vio en el último partido, y el accidente ya está, ya pasó, y jugarlo en relación a lo que nosotros queremos, el rival que tenemos enfrente, pero siempre con el mismo objetivo de estar ahí arriba. Así que partido difícil, sí, obviamente va a ser difícil, pero es un partido que tenemos que demostrar que estamos bien, que el fútbol, pese a esa paridad, nuestra intención es recuperar terreno perdido, y al menos eso se tiene que plasmar en la cancha, ¿no? Siguiente pregunta, saludamos a Miriam Villamar de Colaboradoras. Adelante, Miriam. Buenas tardes, Hernán. Preguntarte, siguen en la parte alta de la tabla, cosa que está súper perfecta para ahora sí que el objetivo que buscan conseguir, pero también se han dado 2 derrotas, una de las cuales fue en casa. ¿Qué has modificado, Hernán, para este partido que justo va a ser en la Bombonera para hacer que la localía pese igual con su forma de trabajo? Gracias. Sí, Miriam, cuando tenés 2 derrotas seguidas,
lo que imprime un cuerpo técnico o un técnico es no volver a perder, ¿no? Hay que recuperar esa línea, pero en nosotros y en toda esta semana larga que tuvimos para trabajar, lo primero que hicimos fue analizar el por qué perdimos contra San Luis, qué fue lo que nos pasó. Obviamente lo habíamos hecho contra Monterrey, pero fueron dos caras diferentes. Y sí, yo salí molesto del partido de San Luis, pero los chicos también se atendieron esas circunstancias, se vio todo el trabajo que se aplicó en la semana en relación a lo que podemos seguir haciendo y no solamente mejorando con respecto a los errores, sino mejorando contra lo que veníamos haciendo bien. Creo que quedó muy claro y ahora es tiempo de plasmarlo, ¿no? Sí se habló mucho, pero se trabajó más. Con la misma seriedad que lo hace siempre el plantel. Y el partido del domingo tiene como objetivo, sí, ganarlo, para seguir estando en los primeros puestos después de la fecha 12. ¿Alguna pregunta más? Tenemos conectada a Mónica Redondo de Fox Sport, pero parece ser... A ver, Mónica Redondo de Fox Sport, adelante, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos, Mauricio. Hernán, Hernán, estabas platicando justamente que tuviste semana larga, ¿no? Y evidentemente todos sabemos que son 17 fechas para todos los equipos, pero de repente la calendarización está como cargada para unos, para otros no tanto, ¿no? Tú tuviste la fecha doble antes. ¿Qué les ha parecido a ustedes esta, pues, diferente forma, ¿no? De operar en estas últimas fechas cuando ya viene la parte importante del torneo? ¿Qué tal, Mónica? Me da gusto saludarte. Sí, se dio en este torneo estas particularidades, ¿no? Nosotros, de las 3 jornadas dobles, en 2 salimos 2 veces, tenemos viajes, se nos aprieta el calendario de forma, a veces decimos no racional, pero bueno, es lo que tocó y cuando lo tuvimos en las primeras semanas, hicimos toda la planeación de acuerdo a lo que nos tocaba. No es cómodo en una semana doble jornada salir 2 veces, pero bueno, jugamos el partido contra San Luis con la carga de los partidos anteriores. Ahora tenemos la semana larga, volvemos a jugar en casa, entonces también tenemos que sacarle jugo a esta situación, ¿no? De la manera en que uno pueda, de la manera en que uno trabaja y lo planifica. Ojalá al fin de temporada podamos decir, la planificación estuvo bien pese a un mal calendario que nos tocó, ¿no? En las primeras 5 jornadas tuvimos 4 partidos de visita. Eso también no es algo común, ¿no? Pero el equipo se ha sabido comportar de acuerdo a las circunstancias, más allá de haber ganado, empatado o perdido, lo ha hecho muy bien y eso es lo que me deja a mí tranquilo. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Abimael Chimal de Reforma. Adelante, Abimael, buen día. Gracias, Mauricio. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan? Sí, te saludo. Gracias. Quería preguntarte, Hernán, ¿a qué atribuyes esta baja de juego, principalmente del tema ofensivo en los últimos 2 partidos? Y en ese sentido, ¿qué tanto estás viendo que el equipo o la producción ofensiva del equipo depende de Rubens Sambueza? Es decir, que si Rubens no se conecta a otros jugadores del aparato ofensivo, les está costando meterse también al partido. Gracias. Abimael, no escuché ya después de Rubén, pero creo entender la pregunta. Creo que no hubo una baja de juego. Si uno analiza el partido contra Monterrey, que se perdió, digo que se perdió bien, entre comillas, creo que hasta lo dijo el Vasco, ¿no? Toluca podía haber empatado y hasta ganado el partido. Entonces, esas acciones, accidentes o situaciones que se dan en el juego, que a veces uno no puede controlar, o que nunca puede controlar porque estamos afuera, que son atendidas durante la semana, en charlas y demás, pasan. Y bueno, sucedieron. Las que fueron a favor no tuvimos la fortuna de estar tan precisos. Y bueno, terminaste en el partido perdiendo con 4 tiros en los palos, con un arquero que salvó 2 situaciones o 3 más.
esa es la realidad. Entonces no me podía enfocar en la derrota nada más. Contra San Luis algo sí cambió, estuvimos lejos, la presión nuestra, que normalmente es una presión alta, no se ejerció de buena manera, estuvimos muy estirados, fue una derrota que creo que la propiciamos nosotros, más allá de que el rival seguramente en su planeación debe estar sintiendo que lo ganó bien. Nosotros tuvimos nuestras situaciones y estuvimos demasiado acelerados, como que el juego de equipo no dio el resultado adecuado. ¿Por qué? Porque las situaciones personales ahondaron en el juego, más que el juego de equipo. Entonces tuvimos nuestras oportunidades, pero nunca fueron tan cómodas. Con respecto al juego que tiene Rubens con respecto al equipo, Rubens no sería el mismo si no tuviera el equipo que tiene alrededor de él. Eso lo vengo diciendo hace un rato. Sí, Rubens es un jugador sumamente importante para nosotros, siempre que él esté ordenado y esté con la tranquilidad y la calma de saber que cuando le llegue la pelota, él puede hacer cierta diferencia en una línea productiva. Esa línea productiva no depende de él nada más, depende de ciertos movimientos y capacidades que tiene el plantel. Entonces, si hoy el juego o el fútbol pasa por Rubens, solo una parte. Pasa todo por el grupo, por el equipo. Si Rubens no está en la cancha o cambia de posición, cambia un poquito la línea de producción y se atienden otras cosas. Entonces, sí, Rubén es importante. Rubén es un tipo que tiene su gran calidad, su gran experiencia y lo convierte en uno de los mejores jugadores, no de Toluca, sino del torneo. Pero todos los equipos tienen esto. Entonces, no veo por qué no aprovechar la circunstancia de tener a Rubén Sambueza en el campo y hacer que ya el fútbol no sea dependiente o que Rubén no sea trascendente. Al contrario, me gustaría que Rubens vuelva a ser el jugador que fue hace años, estoy hablando por edad, que vuelva a obtener ese galardón que tuvo en su momento, bien merecido al mejor jugador del torneo, y que sea el peso específico de Toluca. Eso no solamente se lo deseo a Rubén, sino a cada uno de mis jugadores. Gracias. Dos últimas preguntas. Saludamos con mucho gusto a Gerardo Bobadilla de TBC Deportes. Adelante, Gerardo. Anterior se habló mucho de que en la segunda parte del torneo el equipo no mantuvo el nivel en este. Incluso ahora están muy cerca en una buena combinación de resultados, iniciando por una victoria de ustedes, los puede poner en la punta de la clasificación. Pero la pregunta específica es en relación a esto, ¿hay alguna presión? ¿Se siente presión en el equipo? ¿Te sientes presionado por mantenerte dentro de esos cuatro y mostrar la jerarquía del equipo, la autoridad que pueda tener en este torneo? ¿Cómo estás, Gerardo? Me da gusto saludarte. Es una buena pregunta porque al parecer para mucha gente el hecho de estar arriba nos genera presión. Y sí, hay un mundo de presión en el estar en los primeros lugares, en tener que alcanzar objetivos, hay que doblegar. Muchas veces todos dicen esfuerzo, yo digo que el esfuerzo o el trabajo tiene que ser mucho más específico, de mayor calidad, y la cabeza es la que hay que trabajar mucho mejor. Cuando tenés un equipo que tiene incorporaciones que son valiosas y todavía no están en el mejor punto de adaptación, hay un punto de adaptación donde ya la adaptación es mucho más lenta, pero paulatina, es constante, todavía tenemos esos altibajos. Sí, la presión existe, sí, los chicos quieren no solamente hacer más, sino demostrar más, y a veces eso te saca un poquito de la línea que te trajo hasta donde estás. Entonces, es retomar cuestiones básicas, es atender mucho al grupo, esa parte de ser solidario, de seguir aceptando el compromiso para con los demás, no el compromiso de uno mismo solamente para hacer algo mejor.
Hoy lo que más se necesita es el esfuerzo del compañero, no el de uno. Pero mi compañero necesita mi esfuerzo. Entonces, nada, todo hay que equilibrarlo, ¿no? Estar ahí arriba implica un desafío, un esfuerzo más, un desafío constante en la progresión, y no es solamente el pelear por algo, sino es el crecimiento, y ese crecimiento no es en lo deportivo, es en lo personal. Las percepciones del individuo, de la gente, cuando las cosas empiezan a dar, cambian también. Entonces, muchas veces cambia la forma de operar, la forma de actuar, la forma de dirigirse, y eso es lo que hay que equilibrar. A mi entender, Gerardo, es la parte más complicada, porque los trabajos de cancha y la especificidad del juego ya la tenés, ya modificás muy poco, pero las emociones en particular son las que te generan esa presión, y es lo más difícil de atender. Última pregunta, saludamos de nueva cuenta a Gemima Mondragón de Dialomanía. Adelante, Gemima. Gracias. De nuevo, Hernán, hablabas de cómo han afectado las lesiones en las últimas semanas, y en ese sentido preguntarte si para este partido ya tienen plantel completo, específicamente si ya están listos Jared Ortega y Pedro Canelo, o seguirán con cuidados. Gracias. Gemima, mira, Pedro es casi seguro que no esté. El doctor quiere llevarlo con cautela. Y está bien, creo que primero es la salud. El jugador sabe si puede o no, normalmente es así. Pero bueno, sí es una situación que hay que llevarla con más cautela. Jared va a probar y veremos si está en condiciones de estar para el domingo. También eso lo va a derivar mañana el doctor con la parte de kinesiología y preparación física.